Vamos a hablar sobre las conclusiones sobre la electrodinámica de Maxwell en dos dimensiones espaciales. Comenzamos. Hemos hablado de la construcción de la electrodinámica en dos dimensiones. Tratamos también principalmente las diferencias inesperadas, pero como primer punto hemos empezado con el análisis general de la ley de Gauss. La ley de Gauss también la podemos expresar de forma diferencial, como el gradiente del campo eléctrico, que es igual a la densidad superficial entre la permitividad eléctrica en el vacío, donde el campo eléctrico también cambia con las dimensiones espacio-temporales. Decimos también que la fuerza de Coulomb y la gravitación de Newton se comporta como la inversa de la distancia en dos dimensiones. Aquí podemos ver la expresión de la fuerza de Coulomb, que es igual a la constante de Coulomb, la carga, el producto de las cargas partido en la distancia que entre ellas al cuadrado por su vector unitario. También podemos ver la expresión de la fuerza gravitacional, que es igual a la menos la constante gravitacional del producto de las masas dividido entre la distancia entre las masas al cuadrado por su vector unitario. Esto se concluye en un potencial logarítmico, el cual altera dramáticamente el electromagnetismo en dos dimensiones y tres dimensiones, donde el potencial también puede representarse como el producto de dos cargas, una positiva y otra negativa, pero esta necesita una energía que sea igual aproximadamente al infinito para extraer un electrón desde un átomo de hidrógeno. En otras palabras, la atracción es limitante, o en la atracción debe existir limitación. Podemos expresar el potencial de esta manera, como un potencial que depende de la posición y de phi, que esto es igual a menos la carga entre 2 pi epsilon sub 0 multiplicado por el logaritmo de r entre a. Esta podría ser la expresión para el potencial logarítmico, que está en dos y tres dimensiones. Ahora, para nuestro caso, consideramos las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Para esto escribimos las ecuaciones como el gradiente de potencial es igual a la densidad superficial entre epsilon sub 0. Tenemos la siguiente ecuación, que es el gradiente perpendicular del campo eléctrico igual a la derivada temporal con respecto al campo magnético. Tenemos también la otra expresión de la ecuación de Maxwell, que es el gradiente del campo magnético igual a la permeabilidad magnética en el vacío por la densidad de corriente más el inverso de la más 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por la derivada temporal del campo eléctrico, donde también podemos expresar la ecuación de onda para el campo magnético en forma escalar, como el laplaciano del campo magnético menos 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por la derivada segunda del campo magnético con respecto al tiempo, y esto es igual a la permeabilidad magnética en el vacío multiplicada por el gradiente perpendicular de la densidad de corriente. Siguiendo con la explicación, estas ecuaciones son satisfechas para o por el campo eléctrico, el campo magnético, el potencial escalar y también el potencial vectorial, donde observamos también que el principio de Huygens no es válido en espacios con números par de dimensiones. Tenemos un punto a considerar: la información viaja como superposición de ondas con velocidad v, que va de una velocidad 0 hasta la velocidad de la luz. Otro punto que tenemos que considerar son los potenciales retardados, heredados de la función de Green del Hallenbergiano. Otro punto a considerar también sería que se diferencian en dos o en tres dimensiones para la función θ Herbigide en vez de un clásico delta de Dirac. Como podemos ver, acá está la representación delta de Dirac, pero también que es compatible con el caso estático. Luego hemos visto o hemos pasado a la investigación de la radiación para un dipolo oscilante, el cual conserva una forma similar del potencial escalar en dos o tres dimensiones,
Y podemos también tener la expresión para el dipolo oscilante del potencial de esta forma: potencial del dipolo que depende del espacio y también del tiempo, que es aproximadamente igual a la carga por el espacio más el coseno de phi dividido entre 2 pi por epsilon sub 0 multiplicado por una raíz cuadrada de 2 por la frecuencia angular por pi dividido entre la velocidad de la luz y multiplicado también por el seno de omega multiplicado por t menos el espacio sobre la velocidad de la luz más la función delta de Dirac, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la distancia, que es el espacio r. Más puntos sucesivos, podemos representar más funciones aquí. Esto nos dice que es muy similar a su contraparte en 3 dimensiones, que la forma del potencial retardado. Entonces podemos llegar a la conclusión y decir que no sabemos de sistemas físicos, ejemplo, un material donde la electrodinámica sea descrita por la